Hola, en esta oportunidad vamos a revisar un tema muy sencillo de las matemáticas de la mecánica. Como todos sabemos, la primera ley de Newton nos dice que las cosas se mueven de manera constante a no ser que una fuerza la saque de su estado de movimiento rectilíneo y uniforme o de su estado de reposo, dado el sistema de referencia inercial en el que se encuentren. En esta ocasión, pues queremos pasar a la segunda ley de Newton y para poder aplicar esa ley de Newton, pues necesitamos cierta matemática. Los efectos sobre las cosas, cuando ya les aplicamos una fuerza, pueden ser tres. El primer efecto es una simple traslación. Cuando imprimimos sobre un objeto una fuerza de contacto o una fuerza de acción a distancia, como la gravedad, al menos dentro del marco de la mecánica clásica, pues la gravedad se ve como una fuerza de acción a distancia. El resultado neto sobre un objeto que esté en reposo es trasladarlo de un lugar a otro. De un objeto que se esté moviendo de manera rectilínea y uniforme, pues también es o acelerarlo o sacarlo de la trayectoria rectilínea que lleva. Ese es el primer efecto, la traslación. Cuando las fuerzas son concurrentes, cuando las fuerzas forman pares, cuando no se aplican sobre un mismo punto, es decir, cuando no son concurrentes sino coplanares, entonces lo que va a haber es un efecto de rotación, porque se va a generar lo que se denomina una torca sobre el objeto. Y finalmente, cuando los objetos no son rígidos o cuando las fuerzas actúan sobre toda la superficie del objeto, lo que vamos a ver es una deformación del objeto. En esta ocasión voy a platicar acerca de cómo se tratan las fuerzas concurrentes en un punto por el método de la descomposición vectorial. Obviamente, aunque actúen 20 fuerzas sobre un objeto, el resultado neto de esa acción no va a ser que se mueva en 20 direcciones. Vamos a suponer que son objetos indestructibles y rígidos y que por lo tanto la deformación no actúa o no nos interesa y que todas las fuerzas son concurrentes a un punto, por lo tanto el efecto neto será una traslación. Obviamente, si todas esas fuerzas que actúan sobre un punto actúan, o sea, 20 fuerzas que vienen de 20 direcciones distintas, pues el movimiento del objeto no será irse hacia 20 lados, sino hacia uno solo y en una cierta dirección, dado el sistema de referencia. Nos interesa entonces calcular hacia dónde se va a mover el objeto y con qué magnitud de la fuerza. Es decir, queremos calcular la fuerza resultante y la dirección de la fuerza resultante. Entonces vamos a hacerlo con ejemplos muy sencillos. Vamos a platicar primero pues de esa matemática que es muy simple. Vamos a empezar en en dos dimensiones porque es más fácil de visualizar, pero es completamente irrelevante la dimensionalidad. El procedimiento es igual en cualquiera de ellas. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y, aquí tenemos nuestro vector modélico, nuestro vector modelo. Vamos a empezar con uno, vamos a descomponerlo en en sus partes fundamentales, que son sus proyecciones a lo largo de los ejes. Esto que estoy haciendo aquí se denomina una proyección. Esta parte de aquí es la proyección de R sobre I. Y esta de acá es la proyección de R sobre J. Se proyecta un vector sobre otro. Eso es lo que le vamos a llamar a estas líneas, que son segmentos de las rectas, les vamos a llamar proyecciones. Entonces, ¿cómo se calculan esas proyecciones? Pues vamos a hacerlo. Ya vimos el dibujito, ahora vamos a ver los cálculos. El vector, pues lo vamos a escribir de manera muy simple, como xy más y j. Obviamente esta es la proyección sobre y esta es la proyección sobre y. Pero entonces, ¿por qué generalmente aparecen con senos y cosenos? Ah, pues porque nosotros hacemos esa descomposición de la siguiente manera. Ponemos r.i por i más r.j
por J, donde este es el producto interior del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Aquí le voy a borrar el más para que se vea que es un más. Es decir, hacemos una expansión de R proyectándolo sobre el vector I con la ayuda del producto interior y lo multiplicamos por I. Proyectamos R sobre J y lo multiplicamos por J. Y esto vale para realmente cualquier sistema de referencia. Podemos cambiar de sistema de referencia y calculamos las proyecciones de este vector con respecto a los nuevos ejes. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer ahora. Ahora, nosotros ya tenemos una fórmula para calcular esto. La fórmula que tenemos es que es la magnitud de R, la magnitud de I por el coseno del ángulo que forman. Esto nos va a quedar como la magnitud de R por el coseno del ángulo que forma este vector R con el vector I. En el caso R.J, pues va a ser igual, ya quito la J, pues ya sé que es 1. Aquí pongo el vector coseno de gamma, donde es el ángulo que forma R con J. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto vale gamma? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, hago mi dibujito mal hecho, aquí, saco mi vector, este es el ángulo teta, este es el ángulo gamma, porque este es el vector J y este es el vector I. Estamos proyectando el vector R aquí y estamos proyectando el vector R acá. Entonces vemos que hay una relación muy sencilla, es igual a pi medios. Tenemos esa relación, son ángulos complementarios, entonces aquí nos va a quedar R por el coseno de pi medios menos teta. Y esto se puede escribir como R por seno de teta. Y así tenemos ya pues las componentes que van a ir en forma polar aquí. No la X y la Y, sino las componentes en forma polar. Ya las puedo poner. Ya vimos cómo se hace la descomposición. Ya tenemos todo eso claro. Esto es lo primero. Nos va a quedar la magnitud de R por el coseno de teta por I, más la magnitud de R por el seno de teta por J. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta cuando vamos a hacer el procedimiento de descomposición. Ahora, esto es para un vector. ¿Qué pasa si tenemos dos? Vamos a hacerlo con dos vectores. Vamos a ver si nos sale bien con dos vectores. Si ya nos salió con uno, pues nos va a salir también bien con dos. Tenemos el vector R1 con el ángulo θ1. Tenemos el vector R2 con el ángulo θ2. Y como antes. Entonces, con relación a θ1 y θ2, lo que nos interesa es la suma de estos vectores. La suma, el vector suma. Es decir, nos interesa conocer esto. R1 más R2. Obviamente, de acuerdo a lo que les he dicho, parece muy sencillo. Simplemente se suman la proyección de este aquí y la proyección de este aquí. Simplemente se van a sumar, ambas se suman. Se suma este segmento más este segmento. ¿Cuánto vale ese segmento por el eje Y? Hay que recordar qué eje es. Bueno, pues va a valer R1 coseno de θ1 más R2 coseno de θ2 por I más R2 coseno de θ2 más R2, perdón, aquí no es coseno, aquí es seno, y aquí también sigue siendo R1, y aquí sí es R2, seno de θ2. Todos estos por J. Se suman componente a componente. La componente del vector 1 con respecto de este eje es esta. Y la otra componente del vector 2 con respecto del eje Y pues es esta. Sus proyecciones se suman igualmente aquí. Sus proyecciones por el eje J. Entonces esa sería la metodología. Vamos a verlo en un caso muy sencillo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, parece siempre muy fácil, pero no lo es. Vamos a hacerlo en un caso sencillo. Vamos a colocar aquí un
plano inclinado, que es una de las máquinas más simples que hay. Tenemos el plano inclinado, el ángulo teta. Vamos a colocar aquí un objeto que va a ir moviéndose hacia abajo porque vamos a colocar un sistema de referencia. Siempre hay que colocar un sistema de referencia. Yo voy a colocar el sistema de referencia, vamos a colocarlo así. Se puede colocar de varias maneras. Vamos a colocarlo primero así. Lo colocamos sobre el objeto y vamos a suponer que está rígido el sistema de referencia. Entonces, ahí va, el sistema de referencia es ese. Este sería el eje Y, este sería el eje J. Entonces, la fuerza hacia donde vemos nosotros que se mueve el objeto es hacia abajo. Pero esta fuerza de aquí es un resultado. Es una resultante ¿de qué? De una fuerza que va hacia acá, que es la fuerza de gravedad, que tiene esta magnitud. Hacia acá está la fuerza de fricción. Y hacia acá está la reacción normal al plano. ¿Qué es la reacción normal al plano? Bueno, el plano este que está aquí matemáticamente se especifica con la existencia de este vector que impide que el peso venza a la, o por decirlo así, decimos el peso no va a vencer a la lámina que está puesta aquí y hay un vector normal que la contrarresta e impide que se hunda. Ya no se va a hundir. Entonces tenemos esos tres vectores. Vamos a hacerlo abstracto, y vamos a hacer la suma vectorial de todos ellos. Pero antes hay que ver dónde están los ángulos, miren. Imaginemos que bajamos este hacia acá. Entonces este de aquí se va a mover y se va a mover un ángulo teta. Espero que se vea. Y este también se va a mover un ángulo teta. Ahí están los ángulos. Entonces este ángulo queda aquí y queda aquí. Bueno, ahora sí podemos borrarlo y vamos a colocar el diagrama de cuerpo libre, que es lo que generalmente así se le denomina, diagrama de cuerpo libre. Colocamos nuestro diagrama de cuerpo libre, colocamos nuestro sistema de referencia. Ahora sí, colocamos las fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Vimos que la fuerza de gravedad va por aquí, mg, le pongo, es nada más la magnitud. Vimos también que la fuerza de fricción va por aquí, FF, y forma el ángulo teta. Y vimos que la normal viene así y que este también es el ángulo teta. Ahora sí, vamos a sumar estos tres vectores. Vamos a sumarlos, como ya dijimos, por el eje Y. El eje Y, pues van a ir la fuerza de gravedad, pues esta, va a ir una componente, vean ustedes, tiene una componente cuando la proyectan, tiene una componente, y va a ir esta, cuando la proyectan tiene una componente, y como ambas van así, es positiva. También hay una componente por X, pero aquí sí cambia el signo, porque esta componente va hacia acá, es negativa, y esta componente va hacia acá, es positiva en nuestra convención de signos, más, menos, más, menos. Eso determina, pues, nuestra convención de signos y la orientación de nuestros vectores. Hacia allá positivo, hacia acá negativo, hacia allá, bueno, así. Entonces, ¿cómo se hace la suma de esto? ¿Cómo se hace esta suma? Vamos a hacerla. Necesitamos, pues, para hacerla, las diferentes componentes. Ya sabemos cómo se calculan. Esta es la magnitud, esta es la magnitud, esta es la magnitud. Entonces, ponemos aquí eje Y o eje X. ¿Qué fuerzas vemos sobre el eje X? Pues miren, va esta. Así. La fuerza. Entonces va a ser F. Como vienen por aquí, pues esta de aquí es, vean, cateto adyacente, pues es el coseno de teta. Así. ¿Cuál otra hay sobre el eje X? Esta de acá, que es negativa. Va a su N, pero en este caso, por este eje, miren por dónde va. Aquí va. Este ángulo es el seno, porque es el cateto opuesto. Seno de teta, miren, aquí está cateto opuesto, seno. Entonces, esas serían todas las que van por el eje X. Entonces ya lo tenemos. Ahora, eje J o eje Y. ¿Cuáles son las que van por el eje Y? Vean ustedes. Va esta FF
multiplicada por por el seno, porque es el cateto opuesto. En cambio esta, como es el cateto adyacente, como va por aquí, aquí está el ángulo, es el adyacente, entonces va a ser más n coseno de teta menos, como todo está ahí, mg. Muy bien, esas son las ecuaciones que surgen después de hacer la suma en el caso del plano inclinado. Ahora vamos a escribir las ecuaciones del movimiento. Veamos cuáles son las ecuaciones del movimiento. Vamos a poner masa del objeto, aceleración por y. Nos va a dar igual a, ese es por y, f seno de teta más n coseno de teta menos mg. Ahí están. Ahora, m por ax nos va a dar, pues las que están ahí, f coseno de teta menos n seno de teta. Si uno les diera los valores de esto, seno, coseno, etcétera, el valor del ángulo, el valor de la fuerza de fricción, el valor de la normal, el valor de la masa, pues se pueden utilizar estas ecuaciones para hacer ejercicios numéricos. Por lo pronto, estas son las ecuaciones en el sistema de referencia que colocamos. Vamos a recordar cómo lo colocamos. Aquí tenemos nuestro plano inclinado y aquí tenemos nuestro objeto que se va a mover. Entonces nosotros colocamos el sistema de referencia de esta manera. También se puede colocar de otra manera. ¿De cuál? Lo podemos rotar un ángulo teta así. Así lo podemos rotar. Este es otro sistema de referencia. Como pueden ver aquí, la fuerza de fricción va por aquí, la normal va por aquí y lo único que nos va a interesar es este ángulo teta. Este es teta. Por lo tanto, pues este también es teta. Entonces, esto es lo que nos va a permitir cambiar otra forma que pueda parecer más simple, más simple. Vamos a hacerlo por el gusto de hacerlo. Vamos a borrar esto. Vamos a volver a nuestro plano inclinado. Vamos a volver a nuestro plano inclinado. O bueno, ya vimos más o menos cómo queda nuestro plano inclinado. Vamos a colocarlo y rápidamente vamos a sacar lo que queremos sacar, que es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestro plano inclinado aquí. Entonces colocamos nuestro sistema de referencia de esta manera. Así. Así, aquí va a ir la gravedad actuando por este lado, mg. Aquí va a ir la fuerza de fricción y aquí va a ir la normal. ¿Cuál es la ventaja de este sistema de referencia? Teta, teta. ¿Cuál va a ser la ventaja de este sistema de referencia? La ventaja de este sistema de referencia es la facilidad con la que van a ver eje Y, la simplificación de los cálculos. Por el eje X, ¿qué va? Vean ustedes, va nada más una componente por el eje negativo, menos mg, pero es coseno de teta, más n. Y por el otro lado, pues va a ir, bueno, acá, mg seno de teta, y también es negativo, más ff. Como pueden ver, las ecuaciones se han simplificado. Este es por el eje J. Como pueden ver, las ecuaciones son más fáciles. Este es AM, MAY. Como pueden ver, las ecuaciones son más sencillas. Aquí nada más aparece esto allí. Y aquí el coseno y el seno nada más aparecen donde está el MG. Entonces, esto nos da un ejemplo de cómo se hacen las